Muchos trabajadores son víctimas de acoso laboral y no lo saben, y a otros trabajadores les da miedo denunciar los casos de acoso laboral por temor a la represalia de sus empleadores o de sus superiores. Identifique estas conductas que pueden ser constitutivas de acoso laboral. La excesiva carga laboral que le coloca el empleador al trabajador, así como también el poco tiempo de descanso. Igualmente, aquellos actos de persecución en contra del trabajador tendiente a que éste se desmotive o que incluso llegue a la renuncia. También aquellos actos de maltrato físico, de violencia, cuando el empleador maltrata de forma física a su trabajador o cuando lo humilla delante de los compañeros, lo menosprecia, lo trata con palabras descalificativas. Igualmente, cuando también hay de pronto un acoso de tipo sexual de parte del empleador que pretende a través de actos persuasivos lograr que el trabajador o la trabajadora acceda a sus deseos sexuales o a que tenga una relación con este. También constituye actos de acoso laboral el no pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, en pensiones o riesgo profesional. También constituye actos de acoso laboral el hecho del no pago de las prestaciones sociales, cesantía, vacaciones, el no pago del salario, del no pago de la remuneración en la oportunidad y época en que se debe pagar. También aquellas deducciones que se hacen de manera ilegal de su salario son actos de acoso laboral. El sinnúmero de investigaciones de tipo disciplinario que se hace por parte del empleador sin ningún fundamento son verdaderos actos de acoso laboral, así como el traslado de manera injustificada que se hace del trabajador o el desmejoramiento de su nivel salarial. Son actos de acoso laboral. Otro acto de acoso laboral que se da muy comúnmente es cuando el trabajador tiene problemas de discapacidad, problemas de salud, y su empleador no hace los movimientos necesarios para que el trabajador pueda trabajar en un ambiente que esté de acuerdo a las limitaciones físicas que posee. Y por el contrario, el empleador, como forma de retaliación, lo que hace es colocar al trabajador a realizar labores de aseo o labores de servir tinto, agua, labores que no son propias del cargo para el cual fue contratado. Otros lo colocan frente a una pared para que estén todo el día ahí, o lo colocan sentado en un sitio sin que siquiera pueda dialogar o hablar con nadie. Estos son verdaderos actos de acoso laboral. El acoso sexual también es otra forma de acoso laboral. Cuando el empleador, a través del gerente o de los supervisores o coordinadores superiores del trabajador, obliga al trabajador a sostener una relación sentimental con él o a tener relaciones sexuales con él, a fin de pronto de promoverlo en su empleo, de ascenderlo, o por el contrario de no colocarle un trabajo de menor categoría o disminuirle su capacidad salarial o de no imponerle sanciones o sencillamente para no despedirlo. Estos son actos de acoso sexual que constituyen actos de acoso laboral. Los actos de acoso laboral los puede realizar no solamente el empleador, sino también los superiores. Incluso los actos de acoso laboral también los pueden realizar los mismos trabajadores, los compañeros de trabajo. Hay actos de acoso laboral que tienen que ver con el tema de las herramientas de trabajo, cuando el empleador no suministra las herramientas de trabajo, los utensilios de trabajo necesarios para que el trabajador pueda realizar su labor de forma adecuada. Otros actos de acoso laboral tienen que ver con la condición de género o la condición de la persona, la condición social, cuando de pronto el empleador viene y humilla al trabajador, o cuando coge y le dice en razón a su religión o a su sexo, coge y le discrimina. Estos son actos de acoso laboral, cuando le dice que estás flaca, que estás gorda, que estás maluca, que nadie te va a ver, cuando lo humilla delante de los otros compañeros, son actos de acoso laboral.
Estos actos de acoso laboral en algunas ocasiones pueden constituir también conductas de tipo punible, por lo que además de las consecuencias de tipo laboral y civil que se presentan en torno a esto, también pueden haber unas consecuencias de tipo penal, sobre todo cuando el acoso laboral está ligado con el acoso sexual. ¿Pero qué puede hacer un trabajador que es víctima de acoso laboral? Pues puede acudir ante el Ministerio de Trabajo y presentar una queja por acoso laboral. También puede acudir directamente ante un juez laboral del circuito para presentar una demanda especial por acoso laboral. Igualmente puede acudir a los comités de convivencia de las empresas y presentar allí una queja por acoso laboral. Recordemos que las empresas con más de 10 trabajadores están obligados a tener unos comités de convivencia para que atiendan estos casos de acoso laboral. La empresa que no tiene estos comités de convivencia se pueden hacer acreedores a multas bastante cuantiosas por parte del Ministerio de Trabajo. En los comités de convivencia no es obligatorio que la persona que es víctima de acoso laboral llegue a un arreglo conciliatorio si no es de su agrado, ya que en caso de que no llegue a un arreglo conciliatorio, la persona puede acudir ante el juez de la República para presentar su queja o su demanda por acoso laboral. Víctima de acoso laboral y presenta su denuncia o su queja por acoso laboral, el empleador no puede despedirlo dentro de los 6 meses siguientes a que presenta la denuncia. Es decir, el trabajador que es víctima de acoso laboral y presenta una queja o una denuncia por acoso laboral y el empleador lo despide, se presume que el despido es sin justa causa. Es decir, que la persona o trabajador víctima de acoso laboral tiene un fuero de estabilidad laboral mientras se da el trámite del acoso laboral. Es decir, el empleador no puede terminar su contrato de trabajo. La persona que es víctima de acoso laboral relacionado con el acoso sexual tiene derecho, si lo quiere, a no confrontarse con su victimario. Es decir, que si lo desea, no comparece a la audiencia donde está su victimario. Igual sucede cuando en los casos de acoso laboral que tiene que ver con la condición de género. La persona no está obligada a comparecer a la audiencia sin que esto implique de alguna manera un desistimiento de la queja o la denuncia que ha presentado por acoso laboral. El trabajador que es víctima de acoso laboral tiene derecho al reconocimiento de una indemnización por despido injusto, además al pago del 50% de los gastos médicos que se le hayan ocasionado por las lesiones que ha sufrido con ocasión de las lesiones físicas, psicológicas que se le hayan producido con motivo del acoso laboral. Esto independientemente de otras indemnizaciones de perjuicios que puedan ocasionarse en este caso. La persona que es víctima de acoso laboral debe tener muy en cuenta que el acoso laboral tiene que ser demostrable, es decir, no basta con decir que soy víctima de acoso laboral y que me están haciendo esto y lo otro, no, tiene que tratar de documentar todas aquellas conductas que constituyen acoso laboral, ya que si la persona que es víctima de acoso laboral presenta una denuncia, una queja y esta sale que no es cierta, le colocan una multa entre 1 y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.